¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Cristian Loero del programa Toque y Pasa Perú. En esta oportunidad tenemos a un invitado que es el abogado universitario de deportes, el doctor Adrián Gilabert. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a tu audiencia, a tu público y a toda tu gente y a la familia Crema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Adrián, solamente dado el tiempo que es muy ajustado, voy a hacerte algunas preguntas muy puntuales, ¿no? La primera pregunta es, ¿el universitario reconoce a Agustín Lozano como presidente de la federación? Empiezas pero con el pie en alto. Mira, Universitario ha mostrado o ha expresado eh, jurídicamente su opinión con respecto a lo que ocurre en la Federación Peruana de Fútbol. Eh, en ese sentido, se ha advertido que lo que está ocurriendo con la Federación Peruana de Fútbol eh, demuestra acefalía, porque tanto el Poder Judicial como el TAS han indicado y han establecido que ahorita la Federación Peruana de Fútbol no cuenta con estatuto, es decir, no tenemos un estatuto vigente. Y si no tenemos un estatuto vigente, tampoco podríamos escoger o elegir autoridades. Entonces, en la medida que no se convoque válidamente una asamblea y que esta asamblea no reconozca o reconozca alguna autoridad, junta directiva, entonces no podríamos establecer que en este momento la federación cuenta con un presidente legítimamente reconocido. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que hemos expresado. No. De hecho, Adrián, sí, disculpa que te interrumpa, de hecho hemos sí. enviado carta tras carta a la federación advirtiendo esta situación, ¿no? Pero no hemos recibido ninguna noticia. Ahora, es cierto lo que nosotros decimos. Es decir, en la partida registral de la Federación Peruana de Fútbol consta inscrita una sentencia que deja sin efectos el estatuto de la Federación Peruana de Fútbol. Y de ahí en adelante, tú no puedes reconocer ningún acto si es que no lo has revertido conforme lo que dice la sentencia del Poder Judicial. No. Claro. Ahora, una pregunta, Adrián. ¿Por qué Universitario no forma parte del proceso que en un inicio había empezado Alianza, se había sumado San Martín, luego Melgar, luego Cristal? ¿Por qué Universitario no se alinea junto con Alianza para esta demanda en el TAS para el tema de la impugnación del estatuto que al final, si bien el TAS revocó la del 2019, pero dejó en el limbo que volvieran a los estatutos del 2009, pero sin embargo la Corte Suprema había declarado que esos estatutos son nulos? Qué buena pregunta y te la agradezco. Eh, Ese grupo, Cristal, Alianza, Cienciano, Melgar, tiene una línea argumentativa que va más para el lado deportivo o de justicia deportiva. Nuestra opinión jurídica va más sobre el ordenamiento jurídico nacional, o sea, sobre la convalidación de normas estatutarias de una persona jurídica en el ordenamiento jurídico peruano. Eh, ese, esa convalidación no se ha llevado a cabo. O sea, no tenemos la convalidación de nuestro ordenamiento jurídico deportivo a el ordenamiento jurídico nacional. Existe una ruptura y esa falta de convalidación es la que nosotros advertimos. Es decir, nuestra argumentación va más por un cumplimiento de norma interna peruana que por estar dentro del régimen de la FIFA no te exime. Es decir, si bien es cierto, somos organismos de fútbol que nos regimos bajo las leyes de la FIFA, eso no te exime de que tú cumplas con las normas del ordenamiento jurídico de tu país. Y eso es lo que está ocurriendo. Tenemos una federación, te repito, que no cumple con el ordenamiento jurídico peruano. Entonces, nuestro argumento va por ese lado, no a la justicia deportiva, que es válido también, y seguramente habrá un TAS que nuevamente invalide y que le exija a la federación que realice nueva asamblea
y seguramente vamos a entrar en un círculo vicioso de, ya, no quieres esta asamblea, la vuelvo a hacer y con el poder de mis votos la vuelvo a convalidar y nuevamente van a ir al TAS y vamos a estar en un círculo vicioso que nunca va a resolver nada. Lo nuestro no va por ese lado. Lo nuestro quizás es un poquito hasta más radical porque esperamos que la justicia nacional, eh, a través de las acciones que ha interpuesto la, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, prosperen y obliguen a la federación que cumpla con el ordenamiento jurídico. Básicamente esa es la explicación. Espero haber sido claro, porque es un tema bien técnico. Sí, no, claro, es de todas maneras es un tema legal en el que uno tiene que recurrir a los antecedentes registrales en el cual uno determina que efectivamente no hay estatutos del año del 2009 y uno se tiene que ir al estatuto del 96. O sea, es todo un Correcto, litigio judicial, en verdad. Ahora, correcto. haciéndote una pregunta así para, cerrando el tema de federación, ¿ustedes estarían de acuerdo en que la FIFA intervenga en la federación para poner orden en la casa y para que la FIFA establezca quién tiene que dirigir la federación para que esto tome un camino más ordenado y ya hayan autoridades deportivas ya determinadas, dado que hay un problema con los estatutos que no se puede definir quién puede dirigir la federación? Mira, eh, tendría que ser ese el camino en la medida que que la federación y los asambleístas no sean capaces de autoconvocarse bajo el estatuto del 96, en donde tienes 50 de primera, el 50% de clubes de primera, el 50% de clubes de segunda, y en ese acto, autoconvocados, decidan modificar el estatuto del 96 y adecuarlo a la norma vigente que te exige el ordenamiento peruano. No, ese camino sería uno, pero como vemos que no tenemos capacidad de autoconvocarnos y por mutuo propio, es decir, pareciera que los clubes de fútbol no somos lo suficientemente maduros para no darnos cuenta en el problema en el que nos estamos metiendo, finalmente ese va a ser el camino, el que tú anuncias, que no nos gustaría, porque va a venir la FIFA y va a imponer lo que la FIFA desea, y finalmente seguramente vamos a perder todos los actores del fútbol porque vamos a tener que adecuarnos a lo que diga el organismo máximo, ¿no? Claro, así es, Adrián. Ahora, volviendo al caso, al tema de universitario, algo que siempre los hinchas quieren saber y no lo tienen muy claro, y te hago la pregunta así muy directa. ¿Cuál es la deuda real que tiene Universitario? La deuda que ustedes reconocen y cuál es la deuda que está en un proceso judicial. Mil gracias por esa pregunta, porque eso tampoco ha quedado muy claro para mucha gente. A ver, eh, la deuda que tenemos está en el proceso concursal, que es la que ha reconocido Indecopi. Sin embargo, la deuda que reconoce Indecopi entendemos que no ha sido debidamente determinada. Según el mega operativo, mejor dicho, lo que advierte el mega operativo es que la comisión de Indecopi no reconoció correctamente los créditos de algunos acreedores. Dicho esto, nosotros en este momento no estamos en capacidad ni en calidad de determinar cuánto es lo que efectivamente debe Universitario, porque es necesario también recordar que existe, por ejemplo, con Grenco, un par de procesos que seguramente van a definir la historia con Grenco y la de la deuda. Tenemos un expediente que es el comercial, en donde se busca actualizar la deuda según los parámetros que establece el laudo arbitral. Porque el laudo arbitral, recordemos, establece una deuda, sí, pero también no solamente establece un mecanismo de pago, que en realidad es el mecanismo de cobro por parte de Grenco, porque el laudo arbitral te dice que Grenco es quien tiene que cobrarse la deuda. No es que Universitario saca plata de su bolsillo y le paga, o que haga acciones para pagarle a Grenco. No, lo que dice el laudo arbitral
es que Grenco tiene que hacer las acciones para cobrarse lo que la U le debe. No depende de la U pagarle, sino depende de Grenco cobrarse. Eso por un lado. Pero también el laudo dice que esa deuda tiene que ir actualizándose. Y cuando entró Indecopi, esa deuda nunca fue actualizada. Y eso es lo que reconoce el megaoperativo, que también advierte que habría una declaración falsa por parte del acreedor para el reconocimiento de su crédito. Entonces, Universitario tiene procesos pendientes, procesos judiciales pendientes, uno para determinar y actualizar la deuda, que este proceso fue entorpecido por administraciones concursales que se desistieron del proceso, que abandonaron el proceso para no llegar a la verdad con respecto a la deuda. Y también tenemos un proceso contencioso administrativo que cuestionó o cuestiona la calidad del crédito y también la deuda, ¿no? Porque Adrián, también advierte, sí, una consulta. Y hablando de la deuda que han generado las juntas que entran a manejar universitario, ¿cuál es la deuda que ustedes tienen dentro de la etapa concursal? ¿Cuál es la deuda que ustedes están manejando, pero de ustedes mismos? ahí quería llegar, cerrando este tema de la deuda. Entonces, este último proceso contencioso administrativo va a definir si es que Grenco es o no acreedor y si tiene que recalificarse el crédito. Eso por un lado, esto es lo que conforma la deuda concursal, ¿no? Que supera los 100 millones de dólares, ¿no? Eso es un tema. Y por el otro lado tenemos una deuda corriente, que la deuda corriente es, para que la gente lo entienda, una vez que comienza el proceso concursal, se hace una fecha de corte y a partir de esa fecha de corte, hasta esa fecha, todas las deudas son concursales para atrás y para adelante se convierte en deuda corriente. Lo que se ha generado hasta este momento es una suma de más de 50 millones de soles, que, que en estos 8 meses esta gestión al mando de Ian Ferrari se ha podido ir reduciendo, no incrementando, sino reduciendo, Ok. ¿no? Y una pregunta, algo que también preguntan los hinchas a mí para de una manera poder bajarle la deuda que tienen, y es Campomar. Y la pregunta Ujú. es concisa. ¿Van a vender Campomar para pagar la deuda de todas maneras? A ver, eh, nosotros estamos bajo el marco de una ley provisional que seguramente vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, de hecho me lo vas a preguntar. Y esta ley impide que esta administración pueda disponer de activos. Esta ley nos da un periodo provisional en donde nuestro objetivo es tratar de alinear la gestión y para ver qué es lo que ocurre más adelante, ¿no? Ahora, personalmente entiendo y creo que no es necesario comprometer ningún activo inmobiliario del club para salir de su deuda. Yo creo que hay eh, mecanismos mucho más viables que no meritan el compromiso o la liquidación de activos para salir de donde estamos. No creo. O sea, hay mecanismos de concesión, de alquiler, que tranquilamente tú los puedes aplicar para salir de esta deuda, no es necesario, no es necesario. Y seguramente en algunos días nosotros pasaremos a informar sobre algunos hallazgos eh, que, que condujeron a la administración liderada por el señor Moreno a que tenga que hacer un plan de reestructuración en donde se proponga la liquidación de activos. No, nosotros entendemos que eso nunca debió pasar, no era necesario, no es necesario, y con lo que genera universitario, eh, yo creo que es suficiente y necesario como para salir de la deuda, ¿no? Claro. Y una pregunta, Adrián, y sobre todo agradecerte por la oportunidad para esta entrevista. No, Se había presentado un proceso de acción de amparo contra la ley 31279.
en Ujú. el cual luego se aceptó a la U que esté presente en este proceso, en esta acción de amparo. ¿Cómo va este proceso? Bueno, nosotros, acá, recuerda que fueron tres demandas de amparo sobre la misma norma, presentadas por tres personas diferentes, eh, pero todas de alguna u otra manera vinculadas con administraciones concursales y también con Grenco, ¿no? Eh, estos tres procesos se han logrado acumular en uno solo. Está pendiente que se fije fecha para audiencia, eh, y yo creo que no es una acción que no va a prosperar porque se trata de una ley provisional que no es eterna, no va a estar en el ordenamiento jurídico para toda la vida. Eh, la norma, la norma misma expresa que es una ley provisional con medidas temporales, y eso es lo que está ocurriendo. Es una ley provisional con medidas temporales. Entiendo que el Congreso está reglamentando de alguna manera esta norma eh, con un proyecto de ley. Entonces, la norma está cumpliendo su objetivo y su fin, ¿no? Y entiendo que no habría razón ni motivo para declararla inconstitucional o expulsarla del ordenamiento jurídico, y tampoco para inaplicarla, porque precisamente ¿no? La norma es temporal, es provisional, y eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Es una norma que por sí sola va a terminar siendo derogada por sí sola, o sea, tácitamente, ¿no? Ujú. Ahora vamos a hacer al campo futbolístico, algo que le gusta a la gente de Crema, en verdad, algo que quiere saber. Ujú. Álvaro Barcos, ¿será el gerente deportivo? Mira, si oficialmente no lo ha dicho el club, yo no lo puedo decir, no lo puedo adelantar. Pero está Eh, encaminado, hay conversaciones. Mira, lo que yo sí te puedo decir es que Jan es una persona que trabaja mucho. eh, en este momento cumple una doble función de administrador provisional, y también sobre él recae la gerencia deportiva. Y, y opinión personal, yo creo que sí, no sería malo que en algún momento tengamos una figura de gerente general, para que Jan simplemente, o no simplemente, o sea, estrictamente se encargue de la parte de administración, ¿no? Que no es poca cosa en Universitario. Es un club con 13 muchos trabajadores, con muchos problemas, con muchos proyectos también. Entonces, nadie eh, puede darse el tiempo de cubrir los dos frentes, ¿no? Este, Será un capo y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero, Claro. Lo, pero lo ahí que es la algo vida que ahí. mucho o sea, no se le critica a Ferrari, pero creo que el problema es que Ferrari creo que está abarcando muchos campos en el cual tal vez debería microgerenciar, haber otras figuras, otras personas en determinadas áreas, porque tal vez mucho, el foco está siempre todo en Ferrari, y está bien, porque Ferrari es la cara de Lowe, porque él es el ahorita el que estaría eh, Ujú. manejando Universitario, pero creo que estaría bien para Universitario tener otras áreas, otras personas en determinadas gerencias, ¿no? Sobre todo el tema de gerente deportivo. Creo que es importante que la U tenga un gerente deportivo que busque los refuerzos, busque al próximo técnico, porque claro, toda la responsabilidad va a Ferrari, pero hay que tener en cuenta que Ferrari también tiene que ver el tema de generar ingresos al club, pagar deudas y ver otros temas sin descuidar el tema deportivo. Él también tiene que ver el tema administrativo, el tema económico. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, en un inicio se pensó diferente, porque había que, que ahorrar recursos. No, había que ahorrar recursos, había que ajustar, había que ordenar primero, planificar, y en función de ello ya mirar tener una visión distinta, ¿no? Que implica, sí, pues, ¿no? Tener personas diferentes en los cargos que son de competencia del club, ¿no? Y de hecho, entiendo que es lo que tendría que ocurrir, ¿no? Pero primero hemos cumplido con ordenar un poquito la casa, ¿no? Eh, Mira,
Hace poco se presentó el señor Walde ante la congresista Isabel, no me acuerdo el apellido, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad, indicando que esta gestión atropellaba los derechos laborales de los trabajadores y de los sindicatos o del sindicato universitario, este, y todo lo contrario, ¿no? O sea, desde que está esta gestión se paga puntual a los trabajadores, se pagan beneficios sociales, se pagan CTS, o sea, se cumple con las cargas laborales, con las obligaciones laborales, eh, se cumple con pagar tributación, se cumple con las obligaciones propias del club, ¿no? Que entiendo no se cumplían cuando teníamos administraciones concursales, que ni siquiera se declaraban los impuestos, no se pagaban los beneficios de salud ni nada por el estilo, y quizás ahí no había sindicato que defienda a los trabajadores, ¿no? Ahí el Adrián, sindicato no presentaba cartas ni nada, ¿no? una pregunta Pero así muy puntual. ¿Estás de acuerdo con que el campeonato lo organice la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional o que lo siga manejando la federación? yo estoy de acuerdo con que, a ver, hay que hacer un mea culpa. La Asociación Deportiva de Fútbol, cuando organizó el campeonato, eh, quizás no era lo suficientemente prolija, pero lo que ha ocurrido con la federación ya es un extremo. Eh, no puede ser posible que la baja 2 años consecutivos se defina en el TAS. No puede ser posible que tu campeonato lo definas en mesa. No puede ser que, que tengas un campeonato tan mal estructurado y organizado como tener un equipo de más por culpa de tu incompetencia. Porque si tenemos 19 equipos es por incompetencia y negligencia de lo ocurrido el año pasado, ¿no? Entonces yo creo que la federación no puede organizar el campeonato. La Federación Peruana de Fútbol debería tener una función más estructural en nuestro fútbol peruano. El campeonato de fútbol profesional lo deberían organizar los clubes profesionales, porque acuérdate que la Federación Peruana de Fútbol está compuesta por los 19 clubes profesionales, los clubes de segunda y el otro, más del 50% son las departamentales. Ujú. Entonces, nuestro fútbol profesional lo termina organizando el fútbol amateur. Y eso no puede ser posible acá ni en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, sí creo que nuestro fútbol tiene que ser organizado por los clubes profesionales, por los que componen el campeonato de primera profesional. Eh, pero también creo que el campeonato, para efectos de transparencia, debería ser tercerizado, pero tercerizado por la asociación, no por la federación, porque la federación tiene que organizarse de algo mucho más estructural, que es el desarrollo de nuestro fútbol peruano. Es decir, cómo crece nuestro fútbol peruano. Porque si tú te ocupas de organizar un campeonato, ya no te queda tiempo de organizar la matriz del fútbol peruano para hacerlo más competitivo y tener mejores cuadros y mejores deportistas y mejor nada, ¿no? Claro, tienes razón, Adrián. Una pregunta puntual sobre el partido que tuvo con Cristal el fin de semana. ¿Presentarían Ujú. algún reclamo con el árbitro Kevin Ortega? Mira, yo creo que lo del arbitraje, fecha tras fecha, es preocupante. No creo en la mala fe de los árbitros, pero sí creo que hay un componente de incompetencia. Eh, o sea, entiendo que no son malas personas, entiendo que no quieren hacerle daño a nadie, pero también entiendo que no están a la altura, ¿no? Que hay un componente de competencia, de diligencia. Pareciera o sea, que nunca han jugado un campeonato, que nunca han jugado fútbol y que no conocieran el fútbol, ¿no? Hemos presentado cartas, entiendo que la CONAR ha entrado en un proceso de reestructuración, pero creo que ya mandar cartas y presentar reclamos está de más. Y hay que ser sinceros, ¿no? Eh, arbitran mal para ambos equipos, perjudican a ambos equipos y finalmente perjudican el espectáculo, perjudican el fútbol. Entonces, no es tanto como que
que el arbitraje perjudica a Universitario, sí, o sea, sí, 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 colateralmente sí lo perjudica, pero yo creo que o sea, en realidad perjudican todo el evento, todo el espectáculo, porque ambos equipos trabajan en la semana, porque todos se esfuerzan, porque todos quieren un resultado y quizás el resultado termina siendo desvirtuado por el arbitraje y eso no puede Claro. ocurrir. Adrián, algo que también preguntan los hinchas. ¿Araujo se queda hasta fin de año? Mm, es una decisión que no pasa por quien te habla ahorita, ¿no? ¿Pero te gustaría? Eh, particularmente me gusta mucho el estilo del Coco. Eh, es un, es una dinámica que particularmente a mí me gusta mucho. Lo hablaba con los compañeros en, en el club. Quizás este partido con Cristal fue lo más parecido al juego de Goyo, ¿no? Quizás, o sea, esta presentación de Universitario ha sido la más parecida a lo que presentaba el Goyo, ¿no? Este, y creo que esa es la intensidad con la que Universitario tiene que jugar siempre, ¿no? Y creo que eso es lo que Araujo le ha dado. Ahora, Araujo es el Coco es trabajador del club, tiene a su cargo reserva y creo que él semana a semana va a demostrar si se queda o no, ¿no? Pero no pasa por mí. A mí me encantaría porque es de la casa, porque conoce la institución, conoce la gente, es un tipo serio, que ha demostrado que no le tiembla la mano. Cuando ha tenido que tomar decisión, la ha tomado. Y, y creo que tiene todas las condiciones, ¿no? Yo me acuerdo de un partido en el 2019, me parece, que jugamos contra Cantolao en el Estadio Monumental y nos hizo un partidazo. Él era entrenador de Cantolao Claro, y nos hizo sí. un partidazo. Terminó 1-1 el partido, me parece, y nos hizo un partidazo. Nos hizo un partidazo. Y ese Cantolao era muy dinámico, ¿no? Y creo que desde ahí lo tenemos en el ojo. Claro. Una consulta más, Adrián. Urruti, ¿cuándo estaría regresando a Lima para que pueda seguir con su tratamiento? Él ya está por venir, me parece que debería venir el próximo mes. Mm, yo creo que entre junio y julio viene y, y creo que ya a partir de ese mes está por acá comenzando rehabilitación con nosotros. ¿Ya le salió la nacionalidad a Quintero? Él ya rindió su examen y ya creo que faltaría una cuestión de papeles porque lo aprobó, ¿no? Mm. Eso es inminente. ¿Y se piensa reforzar el equipo en el clausura? Eh, yo creo que ya también esa es decisión de la gerencia deportiva. ¿De Ferrari o del Eh, futuro gerente? de la gerencia deportiva, gerencia deportiva, remarco, y creo que en coordinación con el director técnico, ¿no? Claro. Y algo, Porque él, una chiquita, ¿Reynoso te interesa para que pueda venir a la U? a quién no le agradaría Juan Máximo, ¿no? Yo creo que es uno de los entrenadores a nivel internacional que mejor nos representa. Eh, nos ha dado un título, pero yo creo que más pensar en este momento en quién viene es pensar en lo que tenemos, lo que podemos dar, y universitario siempre es un día a día, ¿no? Entonces, más que pensar en quién podría venir, tenemos que, que pensar en lo que tenemos y en lo que tenemos que dar lo que ahora está, ¿no? Algo que me habían informado es que se había hecho la propuesta de que tal vez querían que Gregorio Pérez sea una especie de consultor que trabaje en la U en temas administrativos. No, yo creo que lo de Gregorio siempre con mucho respeto, es un profesional y una persona que nos ha dejado mucho dentro del club, es súper, pero súper querido. eh, y creo que primero es el tema de su salud, ¿no? Eh, yo personalmente, te lo digo a título personal, o sea, personalmente lo recalco, trato de hablar mucho con él
él se está recuperando y creo que antes de hablar de temas laborales, trabajos y proyectos, primero es su salud y el respeto a su familia y sobre todo a su salud, ¿no? Eh, Bueno, Él sí, ha sido un merece técnico toda que la sin tranquilidad. duda cayó muy bien en la institución. Creo que ha sido uno de los pocos técnicos que ha podido tener empatía tanto con la afición, sobre todo con los que no son hinchas, ¿no? Porque siempre se pudo llevar bien, siempre se comportó bien con los medios, siempre supo hablar muy bien con la prensa, algo que siempre se le ha distinguido como un caballero, y eso hay que reconocérselo, ¿no? Tú lo has dicho, es un caballero, es un señor. Adrián, para no quitarte más tiempo, pero una pregunta así textual. ¿Tú estás de acuerdo que se implemente el VAR en algunos partidos o tú sí desearías que se implemente el VAR en todos los partidos? Si tú vas a implementar el VAR, que sea en todos los escenarios deportivos y para todas las canchas. A medias no, imposible, imposible, no. Si, es, si lo vas a implementar, que sea para todos. Y punto. No te hagas bolas. No, ahora, sinceramente, eh, creo que no tenemos ni la infraestructura ni la economía para sostener lo que implica tener el bar. No, no, no. Yo creo que primero deberíamos fijarnos en otro tipo de requerimientos para el fútbol peruano, como por ejemplo tener buenos estadios. Eh, no te pueden llevar a cualquier cancha a jugar, a cualquier estadio que no brinda las garantías. Nosotros, y te lo digo con mucha franqueza, con mucha sinceridad, cuando hemos ido a Lambayeque, por ejemplo, cuando hemos ido a Piura a jugar con el Grau, eh, nuestro bus estuvo más de 25 minutos a media cuadra del estadio sin poder entrar porque el camino era una trocha. Increíble. O sea, no, entonces hay estadios que no te dan las garantías para, para llevar un equipo profesional o para el fútbol profesional. Entonces, estar pensando en VAR en este momento, o sea, tú me dices, ¿quién lo propone? El presidente de la Comisión de Competencias, ¿no? Entonces, que el presidente de la Comisión de Competencias en este momento me diga a mí que quiere implementar VAR antes de estar pensando en el mejoramiento de los estadios, de la infraestructura y de las canchas, entonces estamos viendo algo mal en el fútbol, ¿no? Algo mal, ¿no? O sea, Ok, Adrián. Ante todo, muchas gracias por la entrevista, en verdad. No sé si quieres darnos unas palabras para la hinchada crema, en verdad, que nos va a ver en este programa. ¿Qué mensaje le darías a todos los hinchas merengues? no, que nosotros estamos comprometidos, todos, o sea, todos, trabajadores, futbolistas, eh, comando técnico, todos, absolutamente todos estamos comprometidos con el objetivo que es campeonar. Eh, Dios sabrá si podemos ganar el apertura, pero nosotros vamos a luchar hasta el final porque creemos que tenemos equipo para luchar el campeonato. Sentimos que podemos competir, sentimos que tenemos plantel, eh, lo vamos a hacer y que sigan apoyando. Hay que seguir juntos hasta el final, esto recién comienza. Creo que Universitario, no creo, o sea, lo dicen las cifras, Universitario es quien más hinchada ha llevado al estadio. Eso tiene que seguir así, tiene que ir aumentando. Tenemos que apoyar al equipo, a la institución, y las cosas van a ir caminando solitas, de a pocos, ¿no? Roma no se construyó de la noche a la mañana, ¿no? Mira lo que ha pasado con el Milan de Italia. eh, Después de un proceso de 2, 3 años, ha podido conseguir un título con muchachos que los han formado ellos mismos, de la mano de Paolo Maldini. No te digo que seamos el Milan, pero, no, pero los procesos, a lo que quiero llegar es que los procesos son procesos, Claro, se demoran, respetan, ¿no? toman tiempo. Nada es de la noche a la mañana, pero estamos por el camino, estamos por el Muy, camino. Muchas gracias, Adrián, por la entrevista. En verdad, espero tenerte más adelante para otras notas más adelante con el programa Toque y Pasa Perú. Y estaríamos en comunicación, Adrián. Muchas gracias, Cris. Un fuerte abrazo para ti, para toda la hinchada crema y para toda la audiencia. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Estuvimos con Adrián Gilaver, abogado del Club Universitario de Deportes. Y eso ha sido todo por hoy. Seguramente las notas lo veremos ahora más tarde. Y muchas gracias por todo, Adrián. Buenas noches.